días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo. Este es su podcast de confianza, o bueno, escuchando su podcast de confianza, fuera de broma. Hoy también estamos solamente dos del equipo. Las Melisas todavía siguen teniendo restringidos a Iván y a David. Y a Steven, porque Steven está cazando una Melisa, supongo yo. Es que es gente que no se ha comprometido en la vida ahí. Pero bueno. Un saludito para ellos, ya que no están a David, Iván y Steven. Pero estamos aquí con el señor Denison desde la ciudad de Buga, allá en el Valle de Cauca. ¿Cómo estás, Denison? Bien, mi hermano, bien, todo bien, gracias a Dios. De Eh, nada. un poco complicada la situación con el tema del gas, pero bueno, yo vengo con un manual de supervivencia cuando llegué aquí. Ay, verdad, marica, bueno, para la gente que no lo sepa, aquí en Colombia estamos teniendo una crisis de gas natural y está afectando más que todo a Cali y a todo lo que es Valle del Cauca, ¿no? Pero bueno, sí, importante eso y qué triste que hayas tenido que repetir esa historia. No, pues, el tema, según entrando un poco en detalle, es que hay la tubería que conecta, pues, lo que es el tramo Mariquita-Cali, Ujú. así se llama el sector, está presentando altas temperaturas por tema de que hay como que un incendio subterráneo. Entonces la tubería pasa por debajo de la montaña, entonces está presentando altas temperaturas y por eso es que hacen el cierre del gas para evitar pues un mayor daño. O sea, casi más de 1 millón y algo de personas afectadas. Claro, y sí, no sabía esos detalles. O sea que de una u otra forma se está consumiendo el gas en vano. No es que de hecho ya estamos sin gas acá, desde ayer se fue, estamos ya completamente ya sin gas, nada. Uy, Pero bueno. bueno, Bueno, bueno. Bueno, entonces, recomendación para la gente de Cali. Y no creo que ni comprar estufa eléctrica porque según entendí le subieron el precio, ¿no? Qué garra, sí, sí, qué sí, sí. garra. Pero Pero bueno. bueno. Bueno, señor Denison, entonces, pues vamos a empezar con lo acostumbrado antes de irnos con el tema del día, ya que pues empezamos triste con esa situación. Pero bueno, pues, ¿qué recomendaciones tiene el señor Denison? Bueno, tengo una recomendación para los seguidores de la saga de John Wick. Ya está disponible en la plataforma Plex. Este Super Phil lo recomiendo muchísimo para las personas que de pronto les gusta las artes marciales y el uso de armas indebidas. La puedo recomendar mucho. John Wick 4, disponible en la plataforma de Plex. Es una publicidad no pagada, pero pues está ahí la película. No pagada, la pago yo. Eso. Pues bueno, Denison, yo tengo creo que es la primera vez que recomiendo algo antes de que ya haya pasado, haya salido. Normalmente mis recomendaciones son de algo que ya vi, pero quería era recomendarles que empiecen ya variados cinemas están soltando la preventa de Spider-Man. Ay, se me fue el nombre preciso. A través del multiverso, a través del Spider-Verse, que es la película de Miles Morales, que continúa la anterior y pues que obviamente nos va a los fanáticos de Marvel nos va a llevar por ese viaje, ¿no? Porque pues igual, de pronto para los que crecieron con las películas de Marvel, pues su primer golpe con el multiverso fue en el cine. Pero para nosotros los más viejitos, de pronto la serie Spider-Man de los 90 fue con la que muchos emprendimos de que era el multiverso. Y que de hecho, pues muchos esperábamos eso en las películas, pero no fue igual. Y parece que esta película de Miles Morales, aunque no es la misma historia, sí va a recoger un poquito de esa esencia que bueno, que tuvimos cuando niños. Y que, pues, para ser sincero, yo todavía veo a veces pongo ahí en HBO Max, por si que está por ahí, y también, o ver Spawn. Ahí está la recomendación de HBO Max. Y nada, pues a disfrutarla y pues compren la preventa. Ojalá puedan alcanzar boletos para que no se spoileen antes de poder ver la película. Excelente. Entonces, así es. Entonces, Denison, esas serían las recomendaciones del día. Ahora sí nos vamos de lleno con el tema. La semana pasada hablamos sobre la historia de la Gran Tartaria, pero esta semana, ¿qué nos trae Denison? Bueno, esta semana tenemos un tema que la verdad soy, digamos, una experiencia viva
de lo que voy a hablar. De pronto para las personas que escuchan este podcast, que yo sé que hay algunos venezolanos por ahí escondidos, es, de pronto van a comentar lo que vamos a hablar acá. Y si en caso de que me llegue a faltar algo, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que fuera de broma también está en YouTube, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram todavía como que no, pero en las plataformas podcaster estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y bueno, y fuera también de este planeta también estamos disponibles. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, Leo, es sobre cómo se inició la situación que hoy vive Venezuela. Recuerden que Venezuela pues es un país que pasó de ser uno de los más ricos de Latinoamérica a ser uno de los más pobres. Entonces de pronto muchas personas no tienen, por así decirlo, un concepto básico de qué fue lo que pasó para que este gobierno llegara pues, y la situación del país llegara pues al punto que está hoy día. Lo vamos a hacer la manera más resumida porque pues, la historia es muy larga. Entonces voy a tocar partes muy puntuales. Y bueno, vamos a arrancar con un nombre que muchos, de pronto en Colombia y en muchas partes del mundo, habrán escuchado el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías. Voy a compartir acá la foto para que nos puedan ver de qué personaje estamos hablando. Ya nos van a acusar de satánicos, se va a poner esa foto ahí. Nunca habíamos traído un demonio tan fuerte. ¿Se ve ahí o no se ve? Sí, se ve la cara de demonio. Bueno, aunque mira, es un dato curioso que Chávez, a pesar de todas sus locuras y todos sus temas que salió, él llegó a hablar de los reptilianos. Hay un video por ahí en YouTube que él habló de los reptilianos. Entonces, Pues. ¿cómo la ves? Bueno, este señor que está acá, ya pues no podemos decir que en paz descanse porque pues creo que en paz no debe estar descansando por todas las cosas que sucedieron. Llega al poder en Venezuela, hizo campaña presidencial en 1998 y tomó la presidencia, pues ganó en el 98 y se montó en la presidencia en el 99. ¿En qué se basó el gobierno de esta persona? Un gobierno, bueno, anterior a eso, qué pena, esta persona en un mandato de uno de los presidentes que estuvo en Venezuela, que se llamaba Carlos Andrés Pérez, él hizo un intento de golpe. Entonces, ten presente esta fecha que te voy a decir, que fue el 4 de febrero de 1992. Ok. Ese día, pues, él hizo un golpe de estado y toda la cosa. Bueno, ya muchas personas deben de saber el tema. Y los que no saben, pues los invito a instruirse un poco en internet cómo fue este tema del golpe de estado. Okay. Él dijo una palabra muy célebre ese día cuando ya el golpe ya se volvió fallido. Él fue teniente coronel del 422 Batallón de Infantería Paracaidista, esto es en el estado de Aragua, en Maracay, específicamente. Él hace el golpe de estado, bueno, salió fallido y él sale ante las cámaras a decir muchas cosas, pero hubo una frase que él dijo que por ahora los objetivos no fueron logrados. Luego de que termina eso, pues bueno, termina preso y más nunca se supo de él. Luego llega, pues, en lo que comenté anteriormente, que empezó a hacer campaña a la presidencia, gana la presidencia, pero ¿cuál fue el factor clave de él para llegar al poder? El gobierno, digámoslo así, o la ideología era socialista y aparte de eso, que el gobierno era para el pueblo. Sabemos que Venezuela, y como la mayoría de muchos países en Latinoamérica, pues la gran población es clase baja, media, los ricos son muy pocos, entonces esta ideología se enfocó más en ese tipo de población, donde estaba el grueso de la mayoría de los votantes. Listo, Chávez gana el primer mandato. Bueno, empezó a hacer un mundo de cosas, empezó pues, a generar cambios, empezó a nacionalizar, quiso disfrazar el nombre de expropiación con nacionalizar muchas empresas. Y de allí... Expropiese, exactamente. Y de allí fue donde empezó toda esta odisea que conoce hoy día. Cabe destacar que él sí, en su primer mandato, sí logró cumplir algunos de los objetivos que él planeó, como fue crear misiones sociales,
de que las personas que no tenían ningún tipo de recurso recibieran algún beneficio por parte del gobierno y que a través de todas el gasto social, pues fuera cierta parte del presupuesto nacional fuera destinado pues a los pobres, por así decirlo. En pocas palabras, le regalan la plata a la gente. Entonces, eso, cuando llega al poder él empieza a ver que pues había una mina de oro que era pues la exportación de petróleo y todo eso. Empezaron a regalar dinero hasta otros países. Bueno, mejor dicho, eso fue una regaladera de plata que obviamente pues eso fue donde inició pues todo ese, llamémoslo, yo lo llamo así holocausto porque bueno, eso de ahí en adelante empezaron a venir una serie de decisiones mal planificadas, mal organizadas. Él termina pues su primer mandato y vuelve a la reelección nuevamente. Antes del segundo mandato, él hace unos cambios a la constitución, unos cambios pues a favores de conveniencia Pueblo, de el él. pueblo, claro. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Él acá hizo, como por así decirlo, hizo una alianza estratégica con la cúpula militar, porque Chávez era militar. En el momento que él recibe pues, la presidencia, él deja, por así decirlo, entre comillas, el cargo de teniente coronel, pero él toda su vida siempre fue militar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que él, sabiendo que era militar y lo que era capaz de hacer los militares, esa institución la politizó, que eso nunca se debe hacer, politizar una institución tan autónoma como las Fuerzas Armadas. Eso nunca se puede hacer porque uno no puede mezclar la política dentro de las Fuerzas Armadas porque ahí empiezan a ver las coyunturas dentro de la misma fuerza. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, él llega y se hace sus alianzas con los militares, empieza también a darle bonos, le daban créditos, bueno, un mundo de cosas que empezaron a hacer y todo era en referente pues a la entrega de dinero, entrega de dinero, entrega de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que en este gobierno, de pronto las personas que escuchan este podcast han escuchado de que algunos venezolanos dicen de que allá le daban todo, que se les entregaba pues cierta cantidad de dinero y es verdad, eso era completamente cierto. Hay cosas que pues la verdad también cabe nombrar acá, de que el venezolano también tuvo parte, no toda, pero una parte de la culpa en este tema de la situación de Venezuela. ¿En qué lo digo? Desviándome un poco del tema de Chávez, eh, en aquella época existía lo que se llamaba cupos de Cadivi. Cupos Cadivi o Cadivi como tal, era una institución que manejaba las divisas en dólares en los bancos públicos y privados para que las personas como tú, Leo, o como yo, que poseyéramos una tarjeta de crédito, pudiésemos optar por un valor de $1 muy bajo, a un bajo precio del mercado. Esto con el fin de que pues, las personas pudieran viajar, pudieran pues, salir del país y hacer muchísimas cosas con ese dinero. Para aquella época, si no estoy mal, eran casi $5.000 en tarjeta, $2.000 en efectivo y $900 para compras electrónicas. Entonces, como era a través de la tarjeta de crédito, usted pagaba eso con su sueldo, pues, usted no sentía el pago de los dólares cuando usted iba a pagar la tarjeta de crédito. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos venezolanos, lastimosamente, esta es la cultura que tenemos implantado los latinoamericanos, de que empieza a hacer la viveza o la agilidad, de que vieron que eso había un negocio allí, había la oportunidad de, pues, de ganar un buen dinero. ¿En qué sentido? Yo llegaba por lo menos como portador de una tarjeta de crédito y yo llegaba, viajaba, iba a Panamá, miraba la cosa, cómo era el movimiento en Panamá. Y habían sitios en Panamá, más que todo, que se prestaban para esto. ¿Qué hacía usted? Usted pedía su cupo, pasaba la tarjeta por cierta cantidad de dinero, a usted le cobraban una comisión por el datáfono, digamos así, y usted esos dólares se lo entregaban en efectivo. Entonces, ¿qué pasó allí? Si un dólar que el gobierno lo vendía
hablemoslo así, a 2.500 bolívares y salía a 2.500, pero ya ese dólar regresaba en efectivo nuevamente al país, costando 3.000, 3.500. Desde ese momento allí fue cuando se empezó a crear el mercado negro o el dólar paralelo en Venezuela. A la par, se llama paralelo porque había un dólar oficial y había un dólar paralelo, porque los dólares no era como aquí, que usted podía ir a una casa de cambio y compraba y todo eso. No, la verdad era un poco complicado el tema de los dólares allá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento muchas personas empezaron a ver el negocio con eso y empezaron a comprarle el cupo de Cadivi a muchas personas. Entonces se iban a Panamá con 5, con 6 tarjetas, cambiaban allá los dólares electrónicos en efectivo y claro, regresaban con esos dólares acá, bueno, en este caso pues acá no, allá a Venezuela, eh, y esos dólares los vendían en efectivo. Entonces empezaba a venderse el dólar paralelo. Y desde ahí fue en que empezó pues el tema de a generarse inflación porque aparte de que el gobierno estaba regalando dinero, no digamos que todo, pero la mayoría de los venezolanos que tenían tarjeta de crédito y sabían manejar el cupo Cadivi, eso también generó una fuga de divisas del país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas arcas empiezan a vaciar, a vaciar, a vaciar, pero no las recargan nuevamente, allí fue donde empezó esa columna vertebral que tenía pues el famoso socialismo de Chávez, empezó a desquebrajarse y a moverse. O sea, eso que me estás diciendo para mí es nuevo, Sí, ¿sí? Esto no lo conocía. O sea, en parte de lo que yo te estoy entendiendo y me corregirás si estoy entendiendo mal, es que en gran parte la crisis venezolana se debió a las acciones de una u otra forma corruptas de buena parte de la población para tratar de adquirir más dinero por medio de los subsidios que están recibiendo del gobierno. sí, así es. O sea, O sea que me haces entender cosas, ¿no? sí, Obviamente, como colombianos hemos convivido con el pueblo venezolano bastante tiempo por estas situaciones. Y ahí es donde uno entiende por qué pronto ellos ven de forma tan extraña el hecho de que el colombiano por tradición le huye a los créditos, que no le gusta tener vida financiera a muchos colombianos, pues con eso que me comentas, pues prácticamente es que obviamente a ustedes era muy rentable esta forma de una otra forma de ligarse a los bancos. sí. Pero es muy interesante saber que las acciones, o sea, con esto, ¿no? No digo que aquí no estemos disculpando a Chávez ni nada, no vaya a aparecer, pero es muy interesante saber que, que los hechos individuales de un pueblo llevaron a ese mismo pueblo a la quiebra, ¿sí? Exactamente. O Bueno, sea, no que está digamos que documentado, toda, ¿no? sí, 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 claro, eso, todo eso está documentado. Exacto, que está documentado. Eh, no digamos que la mayoría de la población, pero sí por lo menos digamos un 40%. No digamos que, o sea, el 100% de la situación de Venezuela, muchas personas corruptas tuvieron gran parte allí. Ahora bien, cabe destacar que el cupo de Cadivi era una cosa porque era para personas naturales como tú y yo, Sí. y ese dólar tenía un precio. Y si usted era empresario, tenía otro valor en la compra de divisa. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hubo un control en ese momento del dólar, por ejemplo, si usted era industria farmacéutica, usted tenía un valor para comprar el dólar. Si usted era textil, tenía un valor. Si usted era de productos alimenticios, tenía un valor. Bueno, nunca hubo un valor, digámoslo como dicen aquí el TRM. Allá se manejaban muchos valores en el tema de las divisas. Entonces, ¿qué Me, pasa? Que ¿Nos recuerda esto que significa TMR? la tasa representativa del mercado del dólar, pues, cuando se publica el precio oficial, perdón. Acá se usa pues el término TRM, tasa representativa del mercado. O sea, que ese es el valor que tiene el dólar, sea en Bogotá, en el Valle, donde sea. Tiene ese valor, pues es la tasa que representa el valor del dólar. Ahí está, Entonces, bien, para que no digan que fuera de broma no se les enseñó sobre economía. sí, claro, es un término económico. De hecho, bueno, ¿qué fue lo que pasó también, Leo? Que muchas personas en Venezuela
empezaron a crear las famosas empresas de maletín. ¿Qué hacían? Sacaban un registro, allá se maneja lo que es el CENIAT, que es como decía aquí la DIAN, que es lo que se encarga pues de la recaudación de impuestos y todo eso. Usted Ujú. registraba su actividad allí, pero usted no tenía ni local comercial, tú no tenías nada, o sea, no existía. Era una empresa que a nivel jurídico no existía porque pues no había un registro inmobiliario, no había nada, pero a nivel, digámoslo, a nivel tributario, pues sí aparecía porque aparecía registrando en la parte tributaria y todo eso, valga la redundancia. Entonces muchas personas de esas empezaron a crear esas famosas empresas de maletín, iban pues a los bancos, compraban los dólares a cierto precio, llegaban y los vendían, los sacaban afuera del país y los cambiaban en efectivo, luego los traían a Venezuela con otro valor. Entonces, eso allí también empezó a destaparse muchas ollas, por así decirlo, con temas de casos de corrupción, empresas de maletín. Y si de pronto estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pues busque la información. Allí está todo plasmado en el periódico nacional. Bueno, muchos periódicos publicaron esa noticia. Bueno, Leo, entonces, ¿qué pasó acá? En Venezuela empezó a presentarse un desabastecimiento de los productos más básicos. Porque, un ejemplo, si usted tenía una empresa que usted pedía mensual, hablemos una cifra redonda de $5,000 al mes para usted producir o procesar, llamémoslo así, procesar 500 kilos de arroz, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empezó a desfalcar a la nación, también empleados del gobierno también fueron partícipes de estas acciones que también te estoy diciendo, no solamente pues la población normal, sino que también personas que trabajaban en el gobierno se encargaron también de esto, porque pues le decían, toma, yo te paso tu comisión, hazme el tema a mí de los papeles y la cosa y ganamos todos. Entonces en sí lo fue un tema mucho de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el gobierno empezó a ver que ya no podía sostener esos valores del dólar y que ya no había pues tantos dólares para vender, empezaron a recortar los cupos, tanto para empresas como para personas. Y los controles para el dólar se pusieron un poco más estrictos porque empezaron a ver todo lo que estaba pasando. Entonces la empresa que pedía los $5,000 ya no le daban $5,000, sino 2,500, un ejemplo. Entonces, ¿qué hacía esa empresa que procesaba el arroz? Los precios se empezaron a subir porque, o sea, tienes que tapar ese hueco que uno le queda a nivel financiero en la empresa. Porque si con $5,000 producías los 100, los 500 kilos de arroz, estabas produciendo menos, entonces tú tienes que tratar de nivelar eso para que se pueda mantener. Muchas de las empresas no aguantaron ese control cambiario, muchas empresas cerraron. Para el momento que eso se descubrió y empezó pues, a ver eso, que los dólares ya no estaban alcanzando para todo el mundo, en el momento que yo descubrí la noticia, más de 3,000 empresas cerraron. 3,000 empresas. Fueron despidos, fueron pues, y aparte de eso también, el gobierno como empezó a nacionalizar, por así decirlo, el término expropiar, muchas empresas metían a militares que eran pues, por lo que llaman en Venezuela enchufados, aquí son decir pues como conectados con la rosca, por así decirlo. Ujú. Muchos militares empezaron a hacer la gerencia de esas empresas. Pero pues como dice el dicho, pues un militar es un militar. Obviamente sabemos que en la rama militar hay economistas, hay contadores y administradores de empresas y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando en ese tipo de entidad no hay un control, claro, empezaron a desfalcar todas esas empresas. Y entonces, la mayoría de las empresas en Venezuela que fueron nacionalizadas hasta la fecha, ya ninguna existe. Todas están quebradas, cerradas completamente, cero producción, cero todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno quiso imponerse, porque también fue otra situación también, que tenía que decirle al empresario, bueno, yo te doy $2,500 para que tú proceses tu arroz, pero usted tiene que vender el arroz al precio que yo le diga. Entonces, claro, un empresario dice, bueno, pero es que yo produzco pues para ganar, no para perder. Entonces, ¿qué hacían muchos empresarios? Se fueron del país, teniendo en cuenta pues ese tema del control cambiario en los dólares. Entonces, por eso es que se empezó a ver
el desabastecimiento, que no había los más básicos, ni el arroz, ni el azúcar, ni todo eso, porque muchas de las empresas empezaron a producir muy poco, fue mucha la demanda, pero poca la oferta en este tema. Pero fue obviamente un desfalco de divisas y eso produce desabastecimiento. O sea, como tú lo dijiste, era una fuga de capital. Eso también me hace entrever el por qué la migración venezolana inició mucho antes de que realmente empezara la crisis, ¿no? O sea, porque Sí, ya mucha gente, por ejemplo, acá hay compañeros de trabajo mío que llegaron aquí muchísimo antes de empezar a haber hambruna y que ya hoy en día, a pesar de haber llegado, eh, bueno, tenemos como 10 años, ya son dueños de propiedades. Y ahí es donde uno se explica, claro, llegando con cierto dinero por esa forma de labor o esas acciones que tú estás explicando. Bueno, fuera de sí. que obviamente tienen que tomar otras opciones, algunas. No voy a decir que es que la gente de Venezuela salió por gusto, ¿no? Pero sí, No, por claro. lo menos, los primeros la tenían clara. Porque Sí, también de por eso hecho, tanta migración en Estados Unidos del pueblo venezolano también. sí, claro, porque lo que pasa es que al no haber, pues, en ese momento, pues, que hubo esa, bueno, yo fui prácticamente como la segunda oleada, porque yo llevo 8 años acá, y la primera oleada, pues, ya se olía la cosa, porque mi salida fue un poco más traumática, porque yo me tocó que vender algunas cosas, tocó que, pues, bueno, juntar el dinero. Y eso también es otra cosa, que en esa época el dólar en Venezuela, como no se conseguía tan fácil, pues tocaba uno acudir al mercado negro. O sea, un dólar que usted lo compraba a 2.500, ya lo compraba a 4.000, hasta 5.000. Y bueno, hasta hoy en día que eso ha crecido tanto el valor de eso, que eso ya está. La economía en el momento de Venezuela, no por el gobierno, sino por el mismo pueblo, está dolarizada. La misma Sí, gente, porque 2 bolívares perdieron el valor y usted para comprar una galleta, pues tenía que llevar un cerro de plata para pagar una galleta, porque mucha inflación. exacto. Pero bueno, creo que nos Vení, queda menos de un minuto. Vamos a eso te hacer el iba a corte. decir. Exactamente, sí, señor, eso te iba a decir. Vamos a ir con el corte obligado de fuera de broma, donde pues vamos a publicitar ya sea los canales de Denis en las redes sociales que tenemos o lo que ustedes quieran en este momento que les apoyemos. Vamos a el corte y ya volvemos. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado. Paranormal. Y regresamos después de esta pausa. Espero que hayan disfrutado lo que dejamos ahí en la pausa y si no lo disfrutaron, pues sugiéranos qué poner. Aquí somos abiertos. Claro, Entonces, listo. ese espacio es comercial no pagado, pero bueno, en su momento que este podcast se vuelva famoso, que yo sé que sí, pues Ya ya va a ustedes ser van a pago. tener ahí, claro. Claro, Y hay pero que pagar. ustedes disfrutaron de eso antes. Ahí está. Exactamente. Si no lo aprovecharon ahorita, no nos llamen cuando ya valga la publicidad. Sí, ya no piden descuentos. Bueno, Pero listo, Denison. Entonces, sigamos hablando de dólares, petróleo bueno. y algo más. Bueno, entonces, como comentábamos en la parte anterior, pues muchas de las cosas que sucedieron en Venezuela, parte también los venezolanos tuvieron culpa, algunos, no todos, no digamos que todos, porque no todo el mundo tenía acceso pues a una tarjeta de crédito. Ujú. Pero ¿qué pasa con este tema, Leo? Resulta ser de que el gobierno, como empezó a crear tantas misiones sociales, llamadas misiones, llamémoslo así, misiones, Ujú. el gobierno empezó a ir a las zonas más vulnerables económicamente del país y empezaron a hacer algunos censos en algunas casas donde vivía pues la mamá con su marido, tenían 3, 4 hijos. Entonces el gobierno es que les decía, bueno, usted no puede trabajar, ¿cómo va a cuidar a sus 4 hijos? Nosotros le vamos a dar un pago mensual y usted se queda acá, tranquila. Lo único que le pedimos es que pues apoye a todo lo del gobierno y para allí y para acá.
todo el tema político. Listo. ¿Qué pasó allí? Ese pago que se generaba era, por así decirlo, como un 70 o un 80% de un salario mínimo. Personas que pues, en Bastante. su momento se prepararon, estudiaron, bueno, como mi caso, eh, tantos años en la universidad. Ganábamos un poco más del mínimo en aquella época porque pues yo era pues analista de sistemas en una empresa del gobierno, la categoría uno que era pues la más baja. Entonces, muchos como mi persona sufrieron de este caso de que decían, bueno, pero es que yo duré tanto tiempo estudiando, haciendo tal cosa, y una persona que no está haciendo nada, casi gana lo mismo que yo. Entonces, ahí fue donde empezó esa ola migratoria, fue donde toda esa mano de obra pues calificada, ingenieros, eléctricos, administradores y todo el mundo empezó ahí por ese mismo tema. Porque los sueldos pues tampoco es que estaban dando para la época. Ahora bien, muchas de las personas que viajan por las carreteras de Colombia y otros países de Latinoamérica observan pues a muchos venezolanos caminando y todo eso. Bueno, esas personas, esos compatriotas, fueron los que el gobierno iba hasta su casa, los censaba y les pagaban un sueldo. Entonces esa persona no estudió, no se preparó, no hacía ninguna labor, entonces se acostumbraron a que el gobierno les daba todo. Por eso es que vemos muchos caminantes, como le dicen, en las vías porque fueron personas que ni siquiera aprobaron un quinto grado de primaria o cuarto grado. Y eso, que había la oportunidad porque el gobierno abrió las puertas a nivel educativo para todas las personas, cualquier edad, para nivel básico, para nivel de bachillerato, universidad, bueno, todo eso, hubo oportunidad de todos. La persona que no supo aprovechar, pues, se acostumbró a que el gobierno le diera todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un país, como también hago la comparación con Colombia, que es una economía muy rentista, que en ese momento, pues, casi el 80% del PIB venía del petróleo. Cuando empezaron todas esas regalías y todo eso, el petróleo, el barril estaba como más de ciento y algo, $110, algo así estaba aproximadamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo la caída del petróleo, que muchos países por ese tema también se vieron afectados, y el gobierno tocó que, por así decirlo, cerrar esas llaves de ese dinero que se estaba yendo, porque pues era un dinero que no estaba regresando. Ahora bien, en ese orden de ideas, ellos basaban todo su presupuesto de la nación en base al valor del petróleo. Entonces, claro, cae el petróleo muy por debajo de la medida mínima del presupuesto de la nación. Claro, y ahí quedaron unos huecos de que no había plata por ninguna parte. A esto súmele que muchas empresas se fueron del país y cerraron sus actividades. No había pues el pago de impuestos. Bueno, hubo un sinfín de cosas que fueron mermando la economía en Venezuela hasta llegar al punto que para mí, para lo que yo viví, el punto más crítico fue entre el 2014 y 2016, porque fue muy duro esa época porque ya había racionamiento de energía, racionamiento de agua, había temas con el gas. Para usted adquirir algún producto básico, tenía que hacer una fila de 1 o 2 días anteriores para usted apartar su cupo. Usted iba a una panadería y le vendían un pan por persona. Entonces, ahí fue para mí, como te digo, por lo que yo viví, fue la época más dura de esa situación en Venezuela. Sorprendente. Ahí lo que me hace a mí reflexionar, Denis, en esto que nos estás contando desde la perspectiva de alguien que lo vivió, es que definitivamente no se puede generar, o sea, aquí vuelvo a hacer la aclaración de que no es una defensa contra la sociedad en cuanto a ideales socialistas o no, es un análisis directamente de sociedad. No puede existir un cambio en una sociedad si esta sociedad no es educada. Así como decían las abuelas, ¿no? Yo a usted prefiero no heredarle una finca en una casa o un carro porque fijo lo va a perder. Prefiero heredarle la educación porque con eso va a ganar más. Y lo cierto es que, por ejemplo, mira tu caso, tú llegaste acá, formaste microempresa, eres una persona que paga sus impuestos, que tiene pues todas las de la ley, que mantiene una familia,
que ha hecho mucho bien en esos 8 años que lleva aquí en Colombia. Pero el tema es que eso se debe a la educación que te formaron en casa y a la que pudiste adquirir a través de los entes educativos. Por eso es que pasa también. O sea, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente cubana que donde llegan se explotan, donde llegan sacan y triunfan por el nivel educativo y cultural que tienen. Y es ahí donde mucha gente lamentablemente tiende a pensar o a satanizar, porque no es entender, sino satanizar ciertos conceptos y se lo llevan toda la mano. Entonces dicen, ah, no, es que si tal persona es socialista, entonces es mala. No, no porque el socialismo ha triunfado en los mejores países de Europa son socialistas. ¿Sí? Las mejores economías del mundo y los mejores lugares para vivir en el mundo son socialistas. ¿Por qué? Porque no fue un socialismo impuesto, exigido, ni fue una política asistencialista donde, como lo estaba describiendo Denison, hicieron que el pueblo fracasara en cuanto a su pensamiento, sino fue una cultura que creció del dolor, de las guerras, y que se basó fue en crear conocimiento y entendimiento de cómo funciona la sociedad y el ser humano, para que eso mismo llevase a las estructuras sociales que hoy vemos que han triunfado. Entonces, aquí nos faltó, como diría Denis, nos faltó Steven, para un discurso más largo que estoy reemplazando a Steven en este aspecto, porque no tengo ese manejo de discurso godo que suele tener Steven, por lo menos no en este tema de política. Pero realmente quisiera yo decirle al pueblo colombiano que nos escuche a través de este podcast que se saque la idea de que el triunfo de un país dependerá de su gobernante. El triunfo de un país dependerá de la cantidad, y lo digo como si fuera un número, de la cantidad de cultura que absorbas y heredes tanto a tus ascendientes como a tus descendientes. Ahí está el secreto. Porque a la larga, como se ha hecho en muchos experimentos sociales, un ejemplo muy chiquito, se cae una billetera, tú la recoges, sacas la plata, chao. Se cae una billetera en otros países y esa billetera se queda en ese punto esperando a que el dueño vuelva por ella. ¿Por qué? Porque esa gente sí entiende que todas las acciones que tomen en contra de otro va a repercutir en sí mismo. Y ese es el punto. Si usted hoy es empresario, si usted hoy tiene no sé, ¿cómo decirlo? Un negocio o un emprendimiento, trate de no dejarse tentar. Trate de huir de las personas que lo quieren llevar a tener mayores ganancias, pero haciéndole daños a otros. Ah, no, es que nadie se dio cuenta. No, es que nadie se vio afectado. Ah, es que si cojo esta plática acá y le pago a este candidato, me va a dar una plática más. Es que si yo estoy eh, con esta línea de políticos, pues ellos van a hacer que mi negocio crezca. Sí, va a pasar. Pero después, su país va a tener las consecuencias y un país quebrado no funcionan los negocios. En un país quebrado, como lo estaba explicando Denison, el profesional se tiene que ir. Y eso es lo que llamamos fuga de cerebros, que aquí en Colombia ya pasó. Aquí en Colombia hubo fuga de cerebros, hay un montón de colombianos triunfando en el exterior por lo mismo, porque simplemente las oportunidades se pierden por la corrupción de cada individuo. Exactamente. Mira que también es bien curioso porque ya de hecho llegó un punto donde ya la sociedad, ya no digamos el gobierno, ya el mismo pueblo estaba atentando contra el mismo pueblo. Es decir, por ejemplo, si tú tenías acceso para comprar algunos bienes básicos o productos, llamémoslos productos, yo lo compraba, un ejemplo, tenía la oportunidad de comprar varios, 3, 4, 5, 6 artículos de la misma línea. ¿Qué hacía yo? Bueno, haciendo el ejemplo, no, que no es que yo lo hacía, sino que pues, es lo que yo vi. Yo llegaba, me quedaba con dos para mí, que los compraba a dos o a tres y los vendía a 8, a 9 y hasta 10. Entonces allí también ya era el mismo pueblo que estaba atacando al propio pueblo. ¿Por qué llegó a este punto? Porque como no había tanto acceso a las cosas, entonces la persona que trabajaba, el que tenía pues su empleo, su oficio, su profesión, lo que fuese,
pues no tenía tiempo para ir a hacer una fila de 2 días para comprar un producto. Entonces allí se empezó a crear esa cultura de, del pueblo atacando al mismo pueblo. Y yo te puedo ser muy sincero, Leo. Maduro se puede ir, sí, él se puede ir, pero ya el daño cultural, psicológico, llamémoslo así, social, ya está hecho. Tomará mucho tiempo, muchísimo tiempo para que las personas vuelvan a hacer lo que era mucho antes de llegar a la revolución. Ahora bien, viene la gran pregunta del millón, que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no lo sacan? Que no sé qué, que lo otro. Es bien complicado ese tema, Leo, porque resulta ser que Venezuela, en su momento cuando llegó a la revolución, hizo mucha alianza estratégica con Rusia y con China. Entonces, digamos, hoy día, no sé cómo está la situación porque estoy desconectado totalmente de lo que está sucediendo allá porque pues ahora todo está muy filtrado, todo está muy adornado, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que fue el tema de infraestructura, vivienda, bueno, todo ese tema se apoderaron los rusos y los chinos. Venezuela empezó a hacer algunos convenios con esos países. De hecho, tienen una deuda que yo creo que yo llego a morir y los hijos de mis hijos siguen pagando esa deuda todavía porque le deben esta vida y la otra a esos dos países. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos Estados Unidos no puede hacer nada allí porque Rusia y China tienen, por así decirlo, intereses económicos en Venezuela. Tienen propiedades, tienen contratos, tienen un mundo de cosas, pero ellos no van a permitir que eso se vaya por la borda. Por eso que ni Estados Unidos, ni Duque, que Duque dijo en su campaña que Maduro tenía las horas contadas y primero se fue él antes que sacaran a Maduro, con un ni un cerco cerco diplomático, sí, ni diplomático. un cerco diplomático, ni nada, ni la misma oposición venezolana ha podido, pues, con Maduro, porque ellos por debajo de la mesa están negociando con el gobierno y eso siempre ha sido así. No Claro. hay una oposición, digamos, fuerte y que el gobierno, pues, también tiene todas las entidades a su favor. Llámese Tribunal Supremo de Justicia, la rama judicial, rama ejecutiva, Consejo Nacional Electoral, o sea, ahí es muy difícil, de hecho ya están prontos a celebrar elecciones allá y es muy difícil que Maduro pierda, muy difícil. Entonces allí ese tema es que no lo sacan porque no se puede, porque, o sea, Estados Unidos no va a tener esa descabellada idea de invadir a Venezuela cuando sabe que China y Rusia pues se le van a ir encima. Y tú sabes que esos tres países, bueno, entre Rusia y China son tienen ciertos roces con Estados Unidos y ellos no van a, pues, a permitir eso de que otro país venga a apoderarse de lo que ya es de ellos. Entonces ahí se va a armar pues el tema de la guerra y a Estados Unidos no le conviene llegar a ese punto. Muchos militares venezolanos se sublevaron en armas para tumbar el gobierno, pero es allí el gran detalle de por qué muchas personas lucharon, muchas manifestaciones, muchos muertos también hubieron, porque muchas personas dicen, no, pero es que ustedes no guerrearon, no dieron batalla, claro, pero es que es muy difícil tumbar un gobierno a punta de palos y piedras, cuando el gobierno es el que tiene las armas. Literal. Entonces ahí es muy difícil. Sí, lamentablemente mucha gente cree que se puede lograr una revolución como la que uno ve en la película de V for Vendetta, pero no. Lamentablemente aquí no es como en esa película donde todos los militares se quedaron quietos porque no hubo una orden. Aquí en Latinoamérica y en África y en algunos países de Europa el militar no espera la orden, espera simplemente la confirmación de que el asesinato estuvo bien hecho. En muchos casos. Entonces, mira, esto es como un análisis pequeño de la situación de Venezuela. Obviamente es muchísimo más grande. Nos tomaría por ahí unos 5 o 6 capítulos, dividido en partes y en temporadas, porque la verdad este tema que traímos acá a la paleta hoy que fue uno de los pilares que acabó, por así decirlo, con la economía en Venezuela. La llevó a la ruina. Eh, Al ser muchos empresarios, obviamente, pues la tasa de desempleo creció, la inflación va como por ahí como 12.000, 13.000%. Bueno, creo que uno de los países con más inflación del mundo en este momento es Venezuela. Sí, Y es tanto así que ya ha habido, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, ha habido 3 reconversiones monetarias que le han quitado 6 ceros a la moneda. ujú, Lo que anteriormente era 6 millones, ahorita viene siendo
prácticamente como seis, prácticamente, sí, viene siendo seis. Entonces, mejor dicho, lo que fue el tema de la corrupción, mala administración de los recursos del país, las personas también participando en actos ilícitos que no debían haber hecho porque eso estaba hasta penado y todo, pero como no hubo un control sobre eso, súmele eso. Súmele también que el gobierno empezó a regalar dinero a diestra y siniestra y claro, eso en algún momento se iba a acabar. Y eso fue lo que estalló la crisis en Venezuela, que muchas de esas personas empezaron a migrar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera y segunda oleada, pues salimos, por así decirlo, los preparados, los estudiados. Ya las últimas oleadas que salieron, ahí fue donde empezó a salir la gente del barrio, el que vivía pues en la comuna y todo eso. Y claro, de ahí en adelante empieza a contar todo el tema que, si no estoy mal, pues Bogotá está siendo muy azotada por bandas delictivas venezolanas, no solamente en Colombia, eso también está sucediendo en Perú, en Chile, en muchas partes. Entonces, es allí donde está pues el tema de la economía en Venezuela y por qué se llegó a ese punto. Sí. Y ahí, como dice Denison, es un tema que llevamos años analizándolo y todavía no lo podemos comprender bien, porque nos afectó, nos cambió la vida, nos cambió la vida, o sea, la forma de pensar, la forma de ver, los deseos de muchos de los que maduramos durante esa época de movimiento poblacional, pues es muy diferente. O sea, nosotros habíamos sido, Colombia había sido un país que siempre trataba de migrar, no, no habíamos recibido una migración. O sí la habíamos recibido, pero no tan reciente, no tan viva en la historia. Eh, Creo que la anterior fue la ecuatoriana y antes de eso hubo una peruana o entre las dos. O sea, no sé cuál fue primero, pero no fue tan grande. No fue tan grande. O sea, la gente ecuatoriana todavía está aquí, todavía ya crearon descendencia, ya son tercera generación de ecuatorianos, algunos peruanos en algunos sectores. Pero la migración venezolana fue gigante. O sea, realmente Colombia jamás va a poder volver a hacer lo mismo. Aquí ya todos estamos muy mezclados y se seguirán mezclando, en primer lugar. Y en segundo lugar, como conclusión propia de lo que me has enseñado hoy, quería decir una frase de una señora que quiero mucho, pero que por decisiones de otros ya no está cerca. Pero ella dijo me hizo como un comentario. Me dijo, Venezuela llegó a pasar tanta hambre que de repente ya no se veían ni perros ni gatos en la calle. ¿Sí? Es que Y fue muy duro. fue duro. Y el tema es que ningún país de Latinoamérica, inclusive ni siquiera el mismo Estados Unidos, hoy en día, puede salvarse de eso. O sea, si no se cambia los modos de pensamiento como lo he explicado, muy probablemente vamos a vivir crisis así en cualquier momento de la historia. Y eso es de un día al otro que empezamos a ver los cambios. Ahí es donde Europa nos lleva la ventaja, pero Europa nos lleva la ventaja porque ya vivieron esto varias veces. Ya varias veces los países europeos han pasado por migraciones internas, por migraciones externas, por colonizaciones, por guerras, y han aprendido, han aprendido. Sin embargo, parafraseando a Churchill, creo que es Churchill que lo dice, los malos tiempos crean buenos hombres, pero los buenos hombres crean buenos tiempos, y los buenos tiempos crean malos hombres. Así que si hay cierta ciclicidad o continuidad en esto, y muy probablemente los descendientes de las personas que emigraron de Venezuela van a ser mucho más fuertes, van a ver la vida diferente. Pero los que nos quedamos de una u otra forma bien, si no aprendemos de la experiencia de ustedes, probablemente la tengamos que repetir. Entonces ahí es donde pues invito yo al público, de fuera de broma, que revise, reflexione y opine, ¿no? Y no sé, Denison, si se te queda algo en el tintero, pues obviamente se queda mucho, pero algo para el día de hoy o hemos Mira, finalizado. mira, yo pues ya para cerrar, yo te doy, como te digo, te doy mi experiencia de lo que yo vi. Obviamente, pues sucedieron muchísimas más cosas, pero ya pues, sí me las reservo.
por temas también de que recuerda que pues esto va a ser publicado y pues esta información puede llegar a oídos de otras personas que no son y pues bueno, se puede prestar para muchas cosas. Sí. Pero lo que pasa es que tomando el tema de lo que tú dijiste de las migraciones, de la ecuatoriana, de la otra y de la otra, hay un detalle muy crucial allí, que en esa época no había redes sociales. Eso fue lo que pasó. Ajá. Entonces, ahora qué pasa, que ya te lo digo aquí que sucede en Buga, Valle del Cauca, Colombia, eh, aquí ya sucede algo, los venezolanos. Que levantaron el de la esquina, los venezolanos. Ya todo es por redes sociales que los venezolanos, y uno así como que, bueno, pues ya hay una generalización de la población de que todos son como las personas que hacen daño. Eso es como todo. En toda migración, pues va a salir el bueno, va a salir el malo, el que hace cosas indebidas, el que sale a trabajar. Lo único que yo puedo decir, no generalicemos, no se puede generalizar porque como vemos personas buenas, vemos personas malas, y no podemos meter a todos en un saco porque pues sería como de muy mal gusto hacer eso y generalizar. Eh, Estoy en contra completamente de la xenofobia. Mi papá también fue pues migrante acá de Colombia en el año 70, migró a Venezuela pues cuando Venezuela le decían el Estados Unidos de Sudamérica. Fue migrante y me tocó ahora a mí, o sea, él se fue en el 70 hacia Venezuela y ahí me tocó pues en el 2015 migrar a mí para acá. Pero no generalicemos que el buen sentir del venezolano, del verdadero venezolano, es una persona amable, trabajadora, muy carismática, muy dada con la gente, le gusta escuchar, le gusta hablar, pero ya hay personas que han sido implantadas con otras culturas y otros pensamientos que yo les digo que ellos no son venezolanos, ellos son de otra tierra. Venezuela, con esta migración para cerrar, mostró sus dos caras, la cara buena y la cara mala. Y yo aquí públicamente debo dar una disculpa a todos los países donde algunos venezolanos inescrupulosos han cometido actos en contra de la buena voluntad de una sociedad. Eso es todo, amigo. Así es, Denison. Bueno, Denison es un tema, creo que es el tema menos misterioso, entre comillas, o sea, menos misterioso, menos sobre paranormal o sobre teorías, más real que hemos de pronto manejado fuera de broma, pero al mismo tiempo con más secretos, más cosas que investigar y más cosas que entenderemos a futuro. Nuestros descendientes, tercera, cuarta generación, son los que llegarán a comprender los orígenes y las consecuencias de esa situación, ¿sí? Porque lamentablemente, si algo nos ha enseñado la historia, es que las verdades totales solamente se demuestran con el tiempo. Entonces, Denison, muchísimas gracias por este tema. Qué buena conversación el día de hoy. Y nada, mi hermano, pues a disfrutar lo que ya hemos ganado. Vaya a ver su película con su esposa. Yo haré lo mismo en el momento. Seguro, seguro. Un saludo a las Melisas que nos quitaron a Iván y a David nuevamente. Y allá. Entonces, todo por el capítulo de hoy. Somos Fuera de Broma. Síganos en todas las redes sociales y sobre todo también en TikTok, donde seguimos subiendo nuestros cortos videos de misterios. Hasta pronto. Pásenla bien.